31.000 pies en caída libre, la increíble historia del vuelo 006 de China Airlines. En muchas de sus maratonianas rutas transoceánicas, la aerolínea de bandera taiwanesa China Airlines utilizó una variante inusual del Boeing 747, el 747 SP, una versión más corta y rechoncha del Jumbo destinada a vuelos de larga distancia. Una de esas rutas frecuentadas por este 747 de aspecto ligeramente extraño fue el viaje de 11 horas desde Taipei, Taiwán, a Los Ángeles, California, una ruta popular que conectaba a los Estados Unidos con el este de Asia. El 19 de febrero de 1985, en el Aeropuerto Internacional Chiang Kai-shek, Taiwán, son las 4 de la tarde. Aquí, un 747 SP designado como vuelo 006 espera para salir rumbo a Los Ángeles. A bordo hay 251 pasajeros y 23 miembros de la tripulación, incluido un capitán de relevo y un ingeniero de vuelo de relevo que intervendrán durante el viaje para que los demás puedan descansar. El Boeing 747 SP, Special Performance, es un avión comercial de fuselaje ancho. Esta versión es una modificación de su predecesor, el 747-100, conocido como 747 SB durante su etapa de desarrollo, por las palabras en inglés short body o cuerpo corto, pues esa es precisamente la principal diferencia que a simple vista tiene con el Jumbo original. La idea detrás del Boeing 747 SP provino de una solicitud conjunta de Pan Am e Iran Air, aerolíneas que buscaban un avión de línea de alta capacidad capaz de cubrir las rutas de Pan Am entre la ciudad de Nueva York y algunos destinos del Medio Oriente. En el momento de su lanzamiento, este avión tenía el récord de vuelo comercial sin escalas de mayor longitud del mundo. Este tipo de rutas no solo necesitaba un avión que otorgara mayor distancia que los disponibles en ese momento, sino que también era deseable que tuviese una velocidad de crucero algo mayor, ya que, por ejemplo, en una ruta de 12,000 kilómetros de distancia, la diferencia entre 900 km por hora y 970 km por hora equivale a una hora menos de viaje. La aeronave fue ofrecida a potenciales compradores en 1974, y el primer ejemplar fue entregado en 1976. Como dato anecdótico, este avión era llamado en la fábrica de Boeing Satar Balloon, haciendo un juego de palabras con sus acrónimos iniciales SB, y refiriéndose a su diseñador, Joe Sate. Al mando del vuelo 006 estaba el veterano capitán Hou Mingyan. Junto a él se encontraba el primer oficial Chan Yuyue y el ingeniero de vuelo Wei Kaopin. En cabina también viajarán el capitán de relevo Liu Changyan y el ingeniero de vuelo de relevo Su Silan. Tanto el capitán como el primer oficial habían servido previamente en las Fuerzas Armadas chinas. Completan la tripulación 18 asistentes de vuelo, lo que deja un total de 274 personas a bordo del 747. A las 4:20 de la tarde, comenzaron a rodar por la pista de despegue, elevaron sin problemas y comenzaron a ascender a los 41.000 pies, que sería la altitud de crucero. Después de despegar y ascender hasta nivelarse en 41.000, el capitán Hou, el primer oficial Chan y el ingeniero de vuelo Wei abandonaron la cabina para descansar durante un largo periodo. Fueron reemplazados por el capitán de relevo Liu y el ingeniero de vuelo de relevo Susil, que eran los únicos miembros de la tripulación necesarios para pilotar el 747 durante el vuelo de crucero, dejando el asiento del copiloto libre. Pero después de 2 horas de sueño intranquilo, el capitán Hou regresó a la cabina y se sentó en el asiento del primer oficial. El vuelo avanzaba sobre el Pacífico con todo bajo control. Un día más en la oficina. 3 horas después, los demás miembros principales de la tripulación vieron estar oficialmente de servicio. Unas horas después, con el avión acercándose a la costa estadounidense, sobre las 10 de la mañana, el avión comenzó a atravesar una zona de turbulencias. A las 10:11, mientras el capitán Hou intentaba acelerar a través de una de las turbulencias, el motor número 4 se atascó en una posición que producía alrededor de 2/3 de la potencia que estaban dando los otros motores. Al observar la discrepancia de empuje, el ingeniero de vuelo Wei movió la palanca del acelerador número 4 hacia adelante y hacia atrás, como intentando desatascar el motor, pero su potencia de salida no cambió. Tenemos un problema en el motor número 4, parece que está apagándose. El procedimiento adecuado para lidiar con este tipo de problemas es cerrar las válvulas de purga de aire de ese motor antes de intentar aumentar la potencia. Sin embargo, al ingeniero se le permitió realizar el procedimiento sin consultar la lista de verificación, y mientras trabajaba de memoria, olvidó realizar este paso. La baja potencia generada por el motor número 4, ubicado en la parte exterior del ala derecha,
comenzó a causar un leve desvío hacia la derecha. Esto se debía a que el mayor empuje del ala izquierda hacía que esa parte del avión se moviera más rápido a través del aire. Como resultado, el ala izquierda generaba más sustentación que la ala derecha, provocando una ligera pero creciente inclinación hacia la derecha. El piloto automático reaccionó de inmediato y trató de corregir esta inclinación utilizando los alerones para bajar ligeramente el ala izquierda. Sin embargo, esto solo solucionó el síntoma, la inclinación, pero no eliminó el problema de fondo. Para compensar correctamente, era necesario usar el timón, ya que el desequilibrio del motor estaba causando un desvío lateral que no podía corregirse con los alerones. En el Boeing 747 SP, el piloto automático no tiene la capacidad de manejar el timón, por lo que esta tarea debía recaer en los pilotos. A medida que el avión comenzó a desviarse más bruscamente hacia la derecha, la mayor resistencia del aire y la menor potencia del motor hicieron que la velocidad del avión disminuyera. Este bajón de la velocidad lo notó rápidamente el capitán Howe. Preocupado por la velocidad, ordenó al primer oficial Chan que se pusiera en contacto con el Centro de Control de Tráfico Aéreo de Oakland y solicitara una altitud de crucero más adecuada para operar con 3 motores. Luego, ordenó al ingeniero de vuelo Wei que reiniciara el motor número 4. Sin embargo, los procedimientos indican que, por encima de los 30.000 pies, no hay suficiente aire para iniciar la combustión. A pesar de esto, comenzó el reinicio del motor y, obviamente, este no arrancó. La guiñada y la inclinación hacia la derecha se hicieron más fuertes, lo que obligó al piloto automático a realizar movimientos de alerón aún más grandes, con el ala izquierda hacia abajo, para mantener el avión volando nivelado. Mientras tanto, el capitán Howe permanecía concentrado en la velocidad decreciente. En un intento de aumentar su velocidad aerodinámica, desconectó el sistema automatizado de gestión del rendimiento, que estaba coordinado con el piloto automático para controlar el cabeceo del avión, y aplicó un movimiento de morro hacia abajo más grande manualmente. Sin embargo, esto no logró detener la desaceleración. A medida que la velocidad aerodinámica de un avión disminuye, la efectividad de sus controles de vuelo también disminuye, debido a la reducción del flujo de aire sobre las superficies de control. En consecuencia, el piloto automático tuvo que aplicar entradas de alerón cada vez mayores con el ala izquierda hacia abajo para compensar la resistencia del motor número 4 que intentaba tirar del avión hacia la derecha. Finalmente, el piloto automático llegó a su límite de 22,9 grados hacia la izquierda. Como resultado, el avión comenzó lentamente a inclinarse hacia la derecha. Nos estamos yendo hacia la derecha, capitán. Pero el capitán, al mando del aparato, seguía preocupado por la velocidad. Parecía que la ligera inclinación era algo secundario para él. Durante el minuto siguiente, el 747 siguió girando hasta que se inclinó 45 grados hacia la derecha. Aún así, Howe seguía intentando aumentar la velocidad aerodinámica. Insatisfecho con el rendimiento del piloto automático en esta área, decidió desconectarlo y tomar el control manual del avión. Extendió la mano y accionó el interruptor de desconexión del piloto automático, una acción que tendría consecuencias inmediatas y catastróficas. En cuanto el capitán Howe desconectó el piloto automático, este dejó de aplicar los 22,9 grados de inclinación del alerón izquierdo hacia abajo. Con el avión ya ladeado 45 grados hacia la derecha, la eliminación repentina de esta fuerza contrarrestante hizo que el avión se inclinara rápidamente hacia la derecha, pasando por 90 grados y girándose totalmente hasta invertirse por completo. El 747 comenzó a perder altitud a un ritmo increíble, tomando a los pilotos completamente por sorpresa. En la confusión del momento, ni el capitán ni el primer oficial pudieron comprender lo que estaba sucediendo. Durante el proceso de resolución de problemas del motor, el avión había volado hacia una zona de nubes, perdiendo toda referencia al horizonte. Cuando el avión inició esta maniobra acrobática extrema, que ninguno de los pilotos había experimentado antes, se desorientaron profundamente. El primer oficial Chan miró sus indicadores de actitud y no dio crédito a lo que veía. «Capitán, creo que los indicadores de actitud también se han estropeado». El capitán Howe, instintivamente, tiró hacia atrás de su columna de control, lo que hizo que el avión entrara en una terrible caída invertida. Las enormes fuerzas G aplastaron a los pasajeros contra sus asientos, y el ingeniero de vuelo Wei quedó atrapado contra la consola central. En apenas 33 segundos, el vuelo 006 se precipitó 10,000 pies mientras los pilotos luchaban por recuperar el control.
Cuando el avión se acercaba a los 30,000 pies, milagrosamente se niveló y comenzó a elevarse. Pero las fuerzas G a las que estaban siendo sometidos los pilotos y los pasajeros prácticamente les dejaron sin aliento. Pero nada había terminado, tan solo fue un pequeño momento de falso descanso, ya que el avión volvió a dar otro giro sobre sí mismo e inició otra increíble caída al vacío. Mientras el avión se acercaba a los 19.000 pies, se elevó de nuevo abruptamente con una fuerza superior a 5 gramos. Momentos después, se hundió nuevamente, precipitándose hacia el océano a velocidades increíbles. En ese momento, la tensión extrema de las maniobras comenzó a destrozar el avión. Las fuerzas G arrancaron el tren de aterrizaje principal de sus soportes y lo lanzaron contra el interior de las puertas del tren, lo que provocó que éstas se desprendieran del avión. Los estabilizadores horizontales también perdieron grandes trozos mientras caían dentro del avión. La unidad de energía auxiliar salió disparada de sus soportes y se estrelló contra una de las paredes en la cabina de pasajeros. Los compartimentos superiores se abrieron y todo el equipaje comenzó a golpear a los pasajeros. Irremediablemente, el 747 estaba desintegrándose en el aire. De repente, a una altitud de 11.000 pies, el vuelo 006 atravesó la base de las nubes densas y entró en cielo abierto. Mientras las olas del Pacífico se acercaban a su encuentro, los pilotos se dieron cuenta de que podían ver el horizonte, y en cuestión de segundos, el capitán Howe recuperó la orientación, hizo que el avión se nivelara, aceleró los motores y salió del picado con una única y magistral maniobra. Después de caer 31.400 pies en menos de 3 minutos, el vuelo 006 se niveló a una altitud de tan solo 9.600 pies, salvando a los 274 ocupantes de lo que parecía una muerte segura. En la cabina, el ambiente podría describirse como una extraña mezcla de confusión y alivio. Al principio quedó claro que los pilotos no habían procesado por completo la gravedad de la situación. Inicialmente solicitaron una mayor altitud al control de tráfico aéreo para poder continuar hacia Los Ángeles como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, cuando el vuelo 006 comenzó a ascender desde los 9.000 pies, el ingeniero de vuelo Way descubrió que el tren de aterrizaje principal estaba bajado y bloqueado, el sistema hidráulico número 1 había perdido todo su fluido. Aunque no sabían la verdadera magnitud del daño, estaba claro que tendrían que realizar un aterrizaje de emergencia. La tripulación aceptó la sugerencia del controlador de Oakland de desviarse a San Francisco. Menos de una hora después, el vuelo 006 de China Airlines aterrizó sin problemas en el Aeropuerto Internacional de San Francisco. A pesar de los graves daños sufridos en los elevadores y otras superficies, de las 274 personas a bordo, solo 2 sufrieron heridas graves, un pasajero que se fracturó un pie y un auxiliar de vuelo que se lesionó gravemente la espalda. Otras 24 personas sufrieron heridas menores, pero en general tuvieron suerte. Las turbulencias por las que volaba el avión hicieron que casi todos tuvieran el cinturón de seguridad abrochado cuando se produjo el incidente. El resultado tuvo que considerarse milagroso, sobre todo después de ver cómo quedó el avión. ¿Qué había pasado? ¿Por qué falló el motor número 4? ¿Los pilotos, héroes o villanos? La investigación resultó ser más complicada de lo previsible. Como el avión siguió volando durante bastante tiempo después del incidente, la grabación de las voces de la cabina de pilotos durante el periodo del accidente ya no estaba disponible para el análisis para entender cómo la tripulación perdió el control del avión. Los investigadores tuvieron que basarse en el testimonio de los propios pilotos y luego cotejarlo con la información de la grabadora de datos de vuelo. Resultó que la interpretación de los pilotos de los hechos era bastante diferente de lo que realmente había pasado. Los 3 pilotos dijeron a la NTSB que, cuando perdieron el control del avión, sus indicadores de actitud fallaron y que sus 3 motores en buen estado fallaron durante el descenso. Sin embargo, nada de esto había pasado, no había nada malo con los indicadores de actitud. En realidad, el avión estaba embarcado en una maniobra extrema que los pilotos no podían relacionar espacialmente con las indicaciones que estaban viendo, y tampoco había nada malo con los motores. Alguien simplemente los había puesto al ralentí tras haber perdido la confianza en sus indicadores de actitud, y sin referencia a un horizonte fuera de la cabina, los pilotos se agitaron impotentes mientras el avión caía del cielo hasta que finalmente salieron de las nubes y, casi instantáneamente, recuperaron la orientación. En cuanto a lo que desencadenó todo, la NTSB encontró una única válvula desgastada que hizo que el motor número 4 se quedara colgado en un ajuste de potencia baja, una falla tan ínfima que los pilotos apenas hubiesen necesitado tomar medidas para resolverla.
¿Cómo podría una falla tan pequeña hacer que una tripulación experimentada perdiera el control de su avión? Al conciliar el testimonio del capitán Howe con los datos del FDR, los investigadores se dieron cuenta de que Howe no se dio cuenta de la inclinación hacia la derecha cada vez mayor causada por el empuje asimétrico hasta que el avión prácticamente se había volcado. Se había obsesionado singularmente con su velocidad aerodinámica descendente, que interpretó como la amenaza de seguridad más importante, ya que el piloto automático estaba manejando con éxito el tirón hacia la derecha. Sin embargo, esta interpretación persistió incluso después de que el piloto automático alcanzó los límites de su autoridad de control y el avión comenzó a volcar. Por lo tanto, cuando desconectó el piloto automático, no estaba preparado para asumir las acciones que había estado realizando, lo que provocó una pérdida de control extremadamente rápida. Sin embargo, la NTSB señaló que, como piloto veterano con más de 10.000 horas de vuelo y un buen historial de entrenamiento, debería haber sabido cómo utilizar el timón para contrarrestar la falla del motor. De hecho, lo había hecho muchas veces en el simulador, sin ningún problema. Para intentar explicar por qué Howe nunca dio ese paso crítico y posteriormente no se dio cuenta de que el avión se inclinaba cada vez más, la NTSB analizó dos áreas, la fatiga y la dependencia excesiva de la automatización. Tras el accidente, China Airlines reparó el avión y volvió a operar ese mismo año. Después de cambiar de manos 2 veces, acabó volando para una organización misionera cristiana privada hasta que fue retirado en 2005. Desafortunadamente, el avión nunca tuvo un final digno, hasta el día de hoy se encuentra pudriéndose en el aeropuerto de Tijuana, México. Los pilotos del vuelo 006, y en particular el capitán Howe, fueron al mismo tiempo héroes y villanos de esta historia. De alguna manera, Howe perdió el control de un avión en perfecto estado y casi mató a 274 personas, pero su notable recuperación de la caída fue una increíble hazaña de pilotaje. Nadie sabe cuánto tiempo le quedaba al avión hasta que se hubiera roto en pedazos en pleno vuelo. Independientemente de esto, Howe salvó el avión. La mayoría de los pasajeros todavía lo consideran una especie de héroe imperfecto, causó la situación, pero también la corrigió, lo que es mucho más de lo que muchos pilotos pueden decir. Gracias a todos por haber llegado hasta el final de esta trepidante historia. Espero que les haya gustado.